dice la Biblia. Cumplidos. Creo que yo tengo desde el versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño Jesús, le pusieron, o para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto ese nombre por el ángel antes que fuese concebido. Bien, el Señor Jesús fue nacido de una mujer, pero no fue engendrado por hombre, sino por milagro, por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero para que fuera aceptado dentro del pueblo judío, era necesario que él se circuncidara conforme a la ley de Moisés. De lo contrario, no sería aceptado en el pueblo de Israel. No sería aceptado. ¿Sí? ¿Sí tiene todo el...? Ok, perfecto. Bien. Bien, a los 8 días, dice la palabra del Señor, a los 8 días de nacido, porque eso era lo que estaba en la Biblia, en el libro de Levíticos y en la ley de Moisés. Entonces era cuando tuviera 8 días, dice la palabra del Señor, el niño que abriera la matriz, debía ser presentado al Señor, y eso es lo que vamos a tratar hoy. Pero cuando cumplía 8 días de nacido, era necesario entonces circuncidarle, y esto significaba derramar sangre. Eso me llamó la atención cuando estaba estudiando aquí. Lógicamente ya lo había leído, pero en este estudio me llama la atención porque pienso qué tan pequeño comenzó el Señor Jesús a derramar sangre. Sin embargo, aquí no era sangre por el perdón de nuestros pecados, sino era para ajustarse a la ley de Moisés. Si alguno sabe lo que es circuncidar a los niños, si ha leído esto, entonces está claro de lo que estoy hablando. Si no sabe lo que es la circuncisión de un niño o de un hombre, de un varón, los hombres se circuncidan, entonces según esa ley, entonces es necesario que estudie esto en la palabra del Señor. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 3: en semejanza de carne fue que vino el Señor. Permítame un poquito, estoy ahogado con la voz. Gloria a Dios. ¿Sí? Tenía que hacerlo porque estaba yo mismo forzándome, y como hay ruido allá en el vecindario. Romanos capítulo 8 versículo 3. Vamos a leer la palabra del Señor allí. Tenemos a los vecinos de parranda hoy y nos afectan el sonido aquí, pero hacemos todo lo que podemos. Dice la Biblia: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en semejanza de hombre de pecado. Él vino como un hombre. Gálatas 5:3. Observe usted ahí, Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5 y versículo 3. Dice la Biblia así: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora bien, si el Señor se circuncidaba, estaba entonces obligado a guardar toda la ley. Precisamente el Señor vino también para cumplir la ley, para que se cumpliera. Nadie había cumplido la ley, nadie pudo cumplir la ley. Cuando le circuncidaron, le pusieron Jesús. Lucas 1:31 y Mateo 1:21. Vamos a ver, voy a leer Mateo 1:21. Dice la palabra del Señor así en Mateo 1:21. Y leo en el nombre de Cristo Jesús. Alguien que lo lea allí porque lo perdí aquí. Ya listo. Y dará a luz un hijo. Esta Biblia no la conozco, esta. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. Entonces el ángel había dicho: y llamará su nombre Jesús. Por esto se le puso Jesús. Ahora, hablemos un poquitico del nombre. El nombre de Jesús era popular en el pueblo de Israel. Ese nombre procede, la etimología hebrea dice que corresponde a Yeshua. Yeshua significa Josué, y Josué es igual que Jesús. Aprendan eso. Josué es otra forma de pronunciar el nombre Yeshua. Yeshua es Josué y a la misma vez es Jesús. Tiene doble pronunciación, pero el significado es lo mismo. Entonces, ¿cómo se llamaba el discípulo de Moisés, el sucesor de Moisés? Josué. Y eso representa Jesús. Y el significado es el mismo, solo que la pronunciación es un poquito diferente. Pero el significado es Salvador. Dios salva. Ese es el nombre. Y había en Israel muchos Jesús. Había dos especiales: el sucesor de Moisés, lo encuentran en el libro de Josué, y un sumo sacerdote en Zacarías capítulo 6, que también se llamaba Josué, hijo de Salatiel. Este era Josué, sumo sacerdote. Ahora bien, este nombre que significaba Salvador no pudo haber sido representado mejor por ningún otro, sino por Cristo, porque Él realmente es el Salvador. El Señor Jesús puso en alto ese nombre. Ahora bien, tenemos una costumbre a veces de poner a nuestros niños nombres que no tienen ningún significado. Sería bueno que nosotros fuésemos como los hebreos antiguos en esto, que cuando van a poner un nombre a su hijo tengan una idea de por qué le van a poner ese nombre, por qué se le pone ese nombre a su hijo. Hay padres de familia que no prestan atención a eso. De hecho, muchos de los que estamos aquí, cuando tuvimos hijos no teníamos ni idea de que eso era algo importante. Entonces a los hijos se les pone Yestrenki. ¿Y qué significa eso? No, fue que escuché un pote, un tarro caer por la escalera y dijo Yestrenki, y le puse así. Y a veces se le ha puesto a los hijos cualquier nombre que, por ningún motivo, por ninguna razón. No, uní dos nombres simplemente, el de mi abuela y mi tatarabuela, y así quedó. Pero ¿y eso por qué no? Por nada. Bueno, es una cultura occidental, no era así con los orientales. Ahora bien, vamos al tema de hoy, la presentación del niño en el templo. Vamos a leer el versículo 22 al 24. La Biblia dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Todo esto no está escrito allí por casualidad. Quiero que volvamos a leer el versículo 22 y dice así: cuando se cumplieron los días de la purificación. ¿Qué era esto de que se cumplieron los días de la purificación? Es que la mujer, cuando paría un varón, debía pasar con su esposo 40 días purificándose, lo que hoy en día le llaman, ¿cómo? Dieta, ¿no? Pero la mujer era purificándose según la ley de Moisés y no podían ir al templo. Pero cuando tenía una niña eran 60 días, era más tiempo. Esa es la cultura, pero así estaba escrito en la ley. Entonces ellos debían pasar 40 días, así estaba escrito, Números 18:15, para que quiera leerlo, Éxodo 13 y versículo 2, también si alguno desea leer, allí está escrito. Ahora, después de estos 40 días, entonces a los 8 días se circuncidaba el niño, y a los 40 días se presentaba ante el Señor. Ahora, está muy clara aquí, de una maravillosa forma, la Trinidad. ¿A quién se le presentaba? Al Señor Jesús. Si el Señor Jesús era el Señor, ¿a cuál Señor se le presentaba?
Entonces está muy claro que el Padre es uno y el Hijo es otro. Y aunque es un solo Dios, a nosotros la Biblia nos declara que son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está muy bien representado en toda la Biblia a medida que vamos nosotros leyendo. Pero algunas sectas por aquí no aceptan esto de que hay Trinidad. Es muy lamentable. Yo por donde quiera que veo estos versículos digo, bueno, ¿con quién hablaba Jesús cuando oraba? ¿A quién le presentaron a Jesús en el templo? ¿Quién fue el que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento? ¿Quién habló? Entonces, existe Padre y existe Hijo. Y cuando el Señor se fue, envió ¿a quién? A la iglesia de Cristo, al Espíritu Santo. La Biblia es muy clara en estas doctrinas. El que no quiere entender, no quiere leer, simplemente se tapa los ojos. Eso es todo. Ahora, José y María ofrecieron 2 palominos, porque eso era lo que ofrecían los pobres. Esto nos deja ver muy claro que el Señor Jesús nació en una familia de trabajadores pobres. No eran ricos, porque la ley decía, vamos a leerlo, Levítico 12, 6, 8. Levítico 12, 6 al 8. Entonces quiero que ustedes lean conmigo allí. Me pareció interesante revisar todos estos pasajes bíblicos y dejárselo a ustedes como enseñanza. Levítico 12, versículos 6 al 8, dice: cuando los días de la purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto. Esto era lo que se presentaba. Luego dice: y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará la expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Entonces están claros estos versículos. El 8 todavía dice: y si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, ¿qué dice? Tomará entonces ¿qué? Y un palomino. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? 2 tórtolas o 2 palominos. Entonces, si no tiene para un cordero esa familia, Dios recibe en sacrificio 2 tortolitas. ¿Qué le parece? Gracias por eso. Pero 2 tortolitas, porque era una familia pobre. A los pobres Dios les daba esa oportunidad. Ahora, quiero que vean ustedes que el Señor Jesús fue el primogénito, porque eso es lo que en la ley decía Éxodo 13, versículo 2. Vamos a verlo, por favor. Estos versículos son para enseñanza de ustedes o de todos nosotros. Dice: conságrame todo ¿qué? Primogénito. Todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Entonces, el Señor Jesús fue presentado al templo como ¿qué? Primogénito. ¿Qué significa primogénito? ¿Qué significa entonces que María tuvo qué? Tuvo el primogénito. ¿Y después qué tuvo? Porque o si no, no sería primogénito. Ajá. Tuvo uno solo. Si no tuvo hijos. Pero si tuvo más hijos, él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? También de José y María. Porque si María tuvo más hijos, ¿con quién los tuvo? ¿Y cuál fue el que fue inspirado, engendrado por el Espíritu Santo? Solamente Cristo Jesús. Esto lo dejo ahí para enseñanza de ustedes, porque alguien los va a ustedes a confrontar. ¿En qué parte de la Biblia dice que María tuvo más hijos? Bueno, en muchas partes, pero ese es un pasaje muy claro, que Jesús era primogénito. Ese es un pasaje muy claro. Ahora, hay muchos otros pasajes que podríamos revisar, pero ahí les dejé algo para que se defiendan. Bien, vamos a ver ahora versículos 25 al 35, porque allí mismo en Lucas, donde estamos viendo capítulo 2, entonces
hay un pasaje hermoso en lo que estamos estudiando hoy, muy interesante. Dice: y he aquí que había en Jerusalén